Fíjense que todas estas líneas que pudieran parecer como serpientes, como lombrices, lo que sea. ¿Cómo? Como microorganismos, pero es que son lineales. Entonces, son diferentes porque ustedes ven que se desplazan en una sola dirección. No como los microorganismos que se ven que andan a lo loco para un lado y para el otro. No, aquí se desplazan en una sola dirección y además son líneas que pueden incluso enrollarse, son líneas que pueden formar esas curvas. Entonces, a esto se refiere el tema de esta clase, a qué tipo de defectos y, por supuesto, la importancia y el efecto que la presencia de estas irregularidades generan en las propiedades y características de los materiales. Entonces, vamos a proceder hoy sí a iniciar la grabación y a conocer qué son esos microorganismos, qué son esas líneas, qué son esas serpientes que vimos desplazándose, por qué se desplazan y cuáles son cuál es su influencia en las propiedades de los materiales. Así que procedo a iniciar la clase de este día, desactivo cámara y comparto e inicio grabación. Vamos a ver acá, creo que no tengo todavía la presentación. Vamos a ver, antes de iniciar la grabación. Aquí estamos aquí con materiales. Bien, este es nuestro tema de hoy. Hoy sí, iniciamos grabación. Bien, nuestro tema de hoy se llama dislocaciones y estos son defectos de dimensión 1 o defectos lineales. ¿Cuál es la importancia y por qué vamos a estudiar las dislocaciones? Porque las dislocaciones nos permiten, como se dice allí, explicar la diferencia entre los valores de las propiedades teóricas o ideales y los valores que obtenemos por medio de los ensayos. Entonces, aunque ahí se haga referencia al módulo de Young que mide la rigidez, en realidad se puede aplicar a cualquier otra propiedad. Entonces, así como las vacancias influyen en la masa, pues también la presencia de dislocaciones influye en las propiedades y comportamiento de los materiales, principalmente metálicos. En los cerámicos existen dislocaciones, pero la influencia es más restringida por la naturaleza del enlace. Entonces, veremos también las diferencias en cuanto al comportamiento en los metales y a los materiales cerámicos. También, a pesar que hemos dicho que las dislocaciones explican esa diferencia entre el valor teórico de una propiedad y el valor experimental, las dislocaciones son útiles porque permiten la deformación plástica en los metales. Recordemos que hemos hablado que una deformación es simplemente el cambio de posición de un átomo. Entonces, si tenemos los átomos situados a una distancia de equilibrio, por medio de la aplicación de una fuerza, podemos obligar a estos átomos a moverse y ocupar nuevas posiciones. Se modifica entonces la distancia de equilibrio y decimos, los átomos han cambiado su posición, están sufriendo una
un desplazamiento, se ha provocado una deformación. Por lo tanto, desplazar esos átomos permite en los materiales metálicos principalmente poder cambiarles la forma. Es así como podemos tener platinas, ¿verdad? O láminas en las que se les puede aplicar una fuerza y estas pueden doblarse. Del mismo modo que para fabricar estantes, para fabricar sillas, para fabricar mesas u otro tipo de mobiliario, se tiene que doblar un tubo de la misma manera que vemos en la fabricación de elementos para construcción o también en la fabricación de las puertas de los vehículos, etcétera. El metal se puede estampar, el metal se puede doblar, el metal sufre una deformación, pero este fenómeno puede realizarse debido a la presencia de dislocaciones. Sí, el enlace es importante porque recordemos que en los metales hay enlaces metálicos y por lo tanto esa es una cualidad que tiene una influencia, lo voy a poner aquí, el enlace metálico. ¿Y cuál es la característica? Que este enlace se rompe y se vuelve a unir, se reformula. Bien, entonces, ¿qué pasa? Rompemos el enlace y más adelante el átomo vuelve a formar el enlace con otro átomo a través de algún electrón que encontró disponible. Entonces, esa es una particularidad que es muy ventajosa, porque en la medida que los átomos se desplazan, pues van a poder romper y formar enlaces a medida que vayan avanzando. En cambio, en otro tipo de materiales en los que tenemos enlaces más fuertes, por ejemplo, los covalentes o los iónicos y además campos, pues allí es más difícil que esta acción suceda y por eso se restringe la presencia y la movilidad de este tipo de defectos. Como vimos, las culebritas se mueven, eso quiere decir que las dislocaciones se mueven. ¿Pero por qué se mueven? Aprendamos qué es una dislocación y por qué se mueven y las consecuencias de ese movimiento. Consecuencia no necesariamente negativa. Bien, tenemos acá, ya vimos la definición. La dislocación es un defecto que provoca distorsión de la red centrada en torno a una línea. Son defectos de dimensión 1 y, al igual que los defectos puntuales, provocan distorsión de la red. ¿Qué significa distorsión de la red? Rompe la regularidad. Rompe el orden, rompe la secuencia. Y ya hemos dicho que cuando se rompe el orden, hay un incremento en la energía del sistema. ¿Qué implica ese aumento en la energía del sistema? Pues por una parte, energía disponible y por otra parte, que para inducir ese movimiento o impulsarlo, pues ahora va a demandar más energía, porque los átomos han pasado de una posición donde tenemos una distancia de equilibrio, y aquí ¿qué decimos? Es la mínima energía del sistema. Pero si ahora los átomos están, por la aplicación de una fuerza, a una distancia diferente, ellos tienen una nueva posición, han sufrido un desplazamiento, se ha incrementado la energía. La nueva posición incrementa la energía. Por lo tanto, si usted quiere ahora seguir desplazándolos, tiene que agregar una cantidad de energía mayor. Entonces entendemos eso como que el material opone una mayor resistencia. Si necesitamos aplicar una carga mayor, si necesitamos suministrar más energía, entendemos que el material presenta mayor resistencia. Y por eso decimos,
Estas distorsiones incrementan la resistencia mecánica de un material. Entonces, si el hecho de cambiar posiciones en un átomo, de los átomos, involucra incremento de energía, pues entonces, ¿qué tienen que ver las dislocaciones con explicar diferencias de comportamiento o con permitir la deformación? Tenemos acá una imagen en la que se señala la dislocación. Lo que nosotros veíamos en el video como una línea, en realidad es un plano. O sea que es algo así. Yo lo voy a hacer así, pero es un plano. Es un plano de átomos. Entonces, si en mi cristal perfecto, yo tengo que este de aquí es un plano, la dislocación se va a formar por un semiplano, porque no es completo. No es todo el plano completo. Entonces, en esto consiste la dislocación. En un semiplano extra que se forma en el cristal, con lo que se rompe el orden, se rompe la regularidad, se incrementa la energía, se genera esa distorsión. Entonces, lo que vimos en el video fue esta línea de acá, pero detrás de ella se encuentra todo este plano de átomos. ¿Qué podemos decir? Que bueno, una vez se ha roto esa regularidad, las distancias no se conservan. Aquí tenemos una distancia de equilibrio y aquí vemos que la distancia aumenta. Y aquí vemos que tenemos una y otra. ¿Qué sucede? En esta zona fácilmente distinguimos que hay más átomos. En esta otra zona vemos que los átomos son menor cantidad y que además estos pobres enlaces están estirados y nos podemos ir haciendo una idea de los campos de esfuerzo que se están generando. ¿Por qué entonces las dislocaciones se asocian a la deformación y permiten modificar la forma del metal? Porque como hemos visto, se generan esos dos campos de esfuerzos. Y esto implica que en esta zona de arriba hay una mayor cantidad de átomos. Quedémonos con ese concepto. Ahora, para inducir el movimiento es necesario provocarlo, es necesario aplicar un estímulo. Y en este caso, el estímulo se realiza por medio de un esfuerzo cortante. Este esfuerzo, por lo general, actúa en pares. Por eso es que vemos acá uno para acá y otro para acá. Esto es un cristal perfecto. Vemos la regularidad que se prolonga. Es un cristal perfecto. Entonces, cuando aplicamos una fuerza, el efecto puede ser de dos naturalezas. Usted lo puede aplicar de manera normal, axial, y entonces estira el enlace. Lo estira hasta exceder la resistencia y el enlace rompe. O también usted puede aplicar una fuerza en la que obligue a los planos de átomos a rodar. ¿Por qué pueden rodar? Porque cuando los materiales solidifican, los átomos se van acomodando en planos compactos, es decir, juntitos unos a otros. Y esto permite que los átomos venzan pequeñas demandas energéticas y les permitan rodar una capa sobre otra. Por lo tanto, la fuerza que se aplica para
inducir a que una capa de átomos ruede sobre otra es menor, es de menor magnitud que la fuerza necesaria que se pudiera aplicar para estirar el enlace. Entonces, esta acción permite, como vemos en la imagen, que los planos de átomos vayan rodando. Recordemos también la naturaleza del enlace metálico y se produzca la deformación. Aquí tenemos una deformación, un desplazamiento de la posición del átomo, de aquí para allá, y ha ocupado esta nueva posición. Y eso tiene por consecuencia que en el plano inferior, pues también el átomo, ¿verdad?, ha quedado ya no con esta superficie, sino como con este escalón, esta gradita. ¿En qué dirección pueden deslizar esos planos de átomos? En aquella en la que haya mayor compactación. Y esos planos en los cuales se encuentra la mayor cantidad de átomos se definen como planos de deslizamiento. No es sobre cualquier plano, porque imagínese que usted quiere inducir el deslizamiento en planos así. ¿Qué pasa? El átomo tendería a moverse aquí y después cae en este hueco. Y si tiene que saltar, esto le demanda mayor energía. Por eso es que el sistema que se activa para este movimiento, este deslizamiento de planos de átomos, es aquel en el que los átomos están más juntos, más cerca, y por eso se dice que como hay más masa, porque hay más átomos en la misma área, son más compactos. ¿Cómo se forman entonces estos semiplanos extra en los cristales? Pues atendiendo a diversos procesos. Uno de ellos es durante la solidificación. Pues como recordemos que en la solidificación va una transformación de líquido a sólido y los átomos pasan de no tener posiciones definidas en el líquido a seguir un patrón de ordenamiento en el sólido, pues entonces algún átomo pueda ocupar una posición que sea energéticamente más favorable. Y de allí que se generen, estos semiplanos extra durante esa transformación líquido-sólido. También se pueden generar por desajustes atómicos en las disoluciones sólidas. Aquí pueden ser orden y desorden. Entonces, en la vía de ocupar las posiciones energéticamente más favorables, puede generarse este semiplano extra dentro de las disoluciones, ¿verdad? Si hay una fuente de calor que permita ese movimiento de los átomos. Por deformación plástica también, ya que hemos dicho, puede aplicarse una fuerza y una fuerza que obligue a ese plano de átomos a desplazarse. Entonces puede desplazar un plano y hacerlo llegar a otro lugar generando esa cantidad extra que constituye la dislocación. Y también por condensación de vacantes. Como hemos hablado en la clase anterior, las vacantes son huecos o sitios de látice desocupados. Entonces también pueden irse acomodando los átomos y dejar todas las vacantes pues en una zona preferente del cristal, dando origen al semiplano extra, generando la dislocación. Por condensación o por deformación plástica o durante solidificación o desajustes atómicos son causas que generan la formación de dislocaciones. Y estos semiplanos extras, que en síntesis eso es una dislocación, un semiplano extra
en el cristal ideal pueden clasificarse por su forma de presentarse en el cristal en los siguientes tipos: dislocaciones de borde o dislocaciones de tornillo, o puede existir una combinación de ambas. Las dislocaciones, como hemos visto en el video, se ven como que son líneas, como que son culebritas, por eso se llaman defectos de línea. Lo que vemos es la última hilera de átomos de ese semiplano. Y estas dislocaciones pueden estar aisladas, como vemos acá, pueden curvarse, no es que sean restringidas a ser rectas, no, pueden presentar esas curvas. Si encuentran algún defecto en el que anclarse, pueden estar en diferentes direcciones, como vemos aquí, unas para acá, otras acá. Las dislocaciones también pueden formar marañas. Mire, por ejemplo, lo que tenemos acá. Todas estas son líneas de dislocación que se han venido uniendo y se han anclado acá. Se han anclado porque se han enredado unas con otras, o hay un defecto ahí que las mantiene fijas, y mientras no se alcance el requerimiento energético para continuar con el desplazamiento, seguirán allí. Y podemos ver acá la amplia zona de nudos de dislocación. Las dislocaciones existen en una gran cantidad, 10 a la 6 centímetros por unidad de volumen. O sea, no es una cantidad pequeña de líneas de dislocación que existen en un material. Y de hecho, por medio de la deformación plástica, esta cantidad puede incrementarse incluso hasta 10 a la 12. Entonces, esa enorme cantidad contribuye a que la deformación pueda ocurrir en el material. Entonces, no necesariamente a mayor dislocación, mayor capacidad para deformarlo, porque allí hay otro fenómeno que vamos a profundizar en Ciencia de los Materiales 2. Ciencias 1, conoceremos los tipos, los roles y la importancia de la dislocación. Primer tipo, dislocación de borde. Ya hemos dicho, la dislocación es un semiplano adicional que se agrega al cristal perfecto. Y ya que existe ese semiplano, pues rompe el orden. Pero dependiendo de la dirección donde este semiplano se agregue al cristal ideal, también puede asignársele signo. Si es por el lado de arriba, dislocación positiva, y si es por el lado de abajo, dislocación negativa. Y nos preguntamos, pues la verdad que siempre va a generar campos de esfuerzos, porque en una zona habrá más átomos y en otra zona habrán menos. Este es el cristal ideal. Mire, bien perfecto. Este es el semiplano. Esta es la dislocación. Lo que nosotros vemos en el video o lo que vemos en las imágenes es esta línea. O podemos ver esta, ¿verdad? Dependiendo de dónde se haya hecho el corte para observar la superficie. Entonces, solo vemos una hilera. Cuando agregamos este semiplano, vea cómo es el desplazamiento de los átomos, pero esto se puede realizar por esa ventaja del enlace metálico de romperse y volverse a formar. Y como resultado, aquí tenemos nosotros ese semiplano al que hemos llamado dislocación. Aquí los átomos más comprimidos, aquí los átomos más espaciados y campos de esfuerzo generados. Pero decíamos, esta, al solo verla, es una dislocación positiva. ¿Qué importancia tiene de asignarle signo? Pues como hemos visto antes, hay muchas dislocaciones en el material y entonces pueden encontrarse, ¿verdad? Las dislocaciones a medida que van avanzando o se van moviendo, se pueden encontrar. Y cuando se encuentran dislocaciones de distinto signo,
una por arriba y una por abajo, se anulan. Pero si se encuentran dislocaciones del mismo signo, entonces sucede lo que tenemos aquí. Se van apilando o se van enmarañando. Por esa razón se le asignan direcciones o signos a las dislocaciones para saber cuál va a ser su comportamiento. También las dislocaciones puede venir una por acá, venir otra por acá y cruzarse. Pueden ascender, pueden descender. Ellas tienen movimientos a lo largo de planos compactos en el material. ¿Cómo se cuantifica la distorsión cuando hay presencia de dislocación? Bueno, pues aquí tenemos el semiplano. Aquí vemos el símbolo de dislocación, que es una T invertida para la dislocación de borde. Entonces, la forma de cuantificar la distorsión que provoca una dislocación en el látice es por medio de el vector de Burgers. El vector de Burgers se identifica por la letra B, ¿verdad? Es un vector y entonces nos permite evaluar en el cristal cuál ha sido el efecto de la presencia de la dislocación. Por ejemplo, vemos acá la dislocación y tenemos el símbolo. Este es el semiplano y se traza alrededor de la dislocación una trayectoria. Por ejemplo, si nosotros comenzamos acá, vamos a poner aquí como el punto de partida. Entonces decimos, nos desplazamos hacia abajo 1, 2, 3 distancias atómicas. Después hacia la izquierda 4. 1, 2, 3, 4. Después retomamos hacia arriba 3. 1, 2, 3. Y ahora tenemos que devolver los 4, pero hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Terminamos acá. Entonces, esta de aquí es la diferencia entre el punto de salida y el punto de llegada, porque en el cristal perfecto cuando usted pone la trayectoria, por ejemplo aquí, salida, podemos bajar 2, podemos caminar aquí 3, podemos subir los 2, devolver los 3. El punto de salida coincide con el punto de llegada, pero cuando ya tenemos una dislocación, pues eso ya no se cumple. Ya vemos que el punto de salida difiere de la llegada y a esa diferencia es lo que se cuantifica como el vector de Burgers. Entonces notamos que el vector de Burgers, ¿verdad? Está perpendicular porque aquí viene la dislocación y aquí va el vector perpendicular a la línea de dislocación. Es a través de la cantidad de dislocaciones como también por medio del vector de Burgers se puede medir, se puede cuantificar cuál es el impacto que tiene sobre las propiedades del material. Nosotros lo vamos a estudiar acá en su forma más simple, pero en la medida que hay más dislocaciones, las distancias, como hemos dicho, hay más átomos, los átomos van quedando más cerca. Entonces hay una relación en el esfuerzo inversa a la distancia. Entonces, entre más corta sea, es mayor el incremento del esfuerzo. Así que por esa razón el vector de Burgers es necesario para ver cómo es que han cambiado las características de la celda, ver cuál es la diferencia que se tiene y relacionarlo con el incremento de resistencia que ha experimentado el material. Los efectos, esos mecánica los estudia en Ciencia de los Materiales 2.
Bien, aquí tenemos la definición del vector de Burger y es lo que les he comentado un poco anteriormente, pero ahora, ¿verdad? Ya con el dibujito. Ustedes pueden sobre su clase impresa o pueden dibujar lo que tenemos acá, trazar la trayectoria. Se ha marcado aquí el punto de salida. Tracen la trayectoria desde el punto de salida y sabemos que nos tenemos que mover pues la misma cantidad en una dirección y en su inversa, ¿verdad? Entonces tenemos acá 4 avances hacia arriba, tendrán que ser 4 avances hacia abajo. Aquí tenemos 5 avances a la derecha y retornamos con 5 avances a la izquierda. Y vemos la coincidencia del punto de salida y el punto de llegada. Sin embargo, cuando el material contiene dislocaciones, este es el cristal ideal, esto es con dislocación, pues ya vemos la diferencia. El punto de inicio es diferente al punto de finalización. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El vector de Burger. Y como hemos visto, voy a hacer aquí un dibujito. Esta es la línea de dislocación. Este plano va hacia adentro y el vector viene aquí, miren. Entonces, quedaría de esta forma. Voy a dibujarlo acá, lo voy a poner en amarillo para que se vea. Tendríamos nosotros, este sería el plano de átomos y el vector vendría aquí. El vector de Burger es perpendicular a la línea de dislocación. Aquí tendríamos las representaciones de las líneas. El segundo tipo de dislocaciones son las dislocaciones helicoidales o de tornillo. Entonces, siempre hay un semiplano extra, siempre hay una distorsión, pero en este caso no tenemos la división de una zona con más átomos y otra zona con menos átomos, sino que se genera como una capa intermedia. Entonces, cuando tenemos un cristal ideal, un cristal teórico, un cristal perfecto, tenemos una superficie bastante homogénea, que terminan todos, pudiéramos decir, que todos terminaran en esta línea bien definida, pero identificamos una dislocación helicoidal o de tornillo cuando tenemos una superficie irregular en la que vemos en una zona, acá por ejemplo, que la superficie pues termina en la misma línea, en el mismo plano de átomos, pero cuando lo vemos acá, en esta región de acá, notamos el eslabón. Notamos ese eslabón. Entonces allí podemos ir viendo, ¿verdad? Que se va generando esa diferencia de comportamiento y que va induciendo otro tipo de esfuerzos. ¿Cómo se forman esas dislocaciones helicoidales o de tornillo? Pues se induce una línea de dislocación, como podemos ver acá. Este es un cristal perfecto. Vea la continuidad. Aquí observamos la continuidad, la superficie de este cristal termina todo en la misma línea. Se introduce entonces esta línea de dislocación que viene para acá y entonces podemos notar que por la aplicación de estos esfuerzos de corte, siempre en parejas, pues esta zona de acá va a hacerse hacia abajo y esta zona de acá
hacia arriba, va a separar. ¿Por qué se puede separar? Porque son enlaces metálicos. Entonces, estos átomos de aquí rompen el enlace y el enlace se forma con la siguiente línea de átomos sin ningún problema. Lo mismo sucede en la dislocación de borde. Si este material no tuviera un enlace metálico, no podrían existir las dislocaciones. Entonces, notamos que se crea ese eslabón, que es el mismo que acabamos de ver acá, ¿verdad? Se crea el eslabón. Una zona que se hace hacia abajo, se crea todo este eslabón aquí. Vemos acá la diferencia. Por supuesto, solo se afecta a donde ese semiplano tiene influencia. Si nosotros observamos acá, esto llega hasta aquí. Esta zona no se va a alterar. Solo se va a formar el eslabón aquí, donde esto va a bajar, ¿verdad? Entonces, al bajar esto y mantenerse hacia arriba, se va a generar ese nuevo eslabón. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No? Vemos aquí y ahora podemos tener también la trayectoria. Podemos marcarla de la misma forma que lo hicimos en la dislocación de borde. Entonces marcamos un punto de inicio, que lo tenemos acá, el punto de salida, y comenzamos a recorrer, ¿verdad? Acá recorremos, vemos, contamos, vamos cerrando el bucle, toda esta trayectoria, y después retomamos todo esto acá, lo mismo que hemos hecho aquí, 2, 4, 6, 2, 4, 6, terminamos acá. Para acá han sido 2 que bajamos y otros 2. Y cuando bajamos aquí, vemos lo mismo, ¿verdad? Que no se cierra la trayectoria. Entonces, esa diferencia que hemos definido como vector de Burger también se aplica en la dislocación de tornillo. Aquí nos vamos a imaginar que tenemos un tornillo. Y entonces lo que me va a ir generando el movimiento del tornillo es una hélice alrededor de estas capas. Es como una espiral que usted va a comenzar a seguir esta trayectoria, ¿verdad? La vamos a poner acá. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto para marcar esa trayectoria. Bien, entonces, imagínese que nosotros podemos comenzar acá. Entonces, comenzamos aquí. Cerramos aquí y terminamos aquí, ¿verdad? Pero esto viene desde otras capas en las cuales tiene que seguirse esta misma trayectoria. Y entre capas vamos a tener el vector de Burger. Aquí viene la otra, aquí viene la otra y aquí viene la otra. Entonces, esto va a ir formando esas trayectorias. En este caso sería así, ¿no? Para adelante. Lo vemos de ladito. Sería así. Siempre formando una hélice, formando esa como un resorte, y de allí recibe el nombre de dislocación helicoidal o de tornillo, porque va levantando esa capa. Como los esfuerzos cortantes siempre se aplican en pares, entonces podemos observar acá en las regiones del cristal. Este sería el cristal perfecto o cristal ideal. Pues vemos que es muy regular y por la aplicación de esfuerzos cortantes a través de un plano, pues tenemos ese cambio. Mire aquí cómo esto baja. Esto baja y produce esta separación. Esta separación es el vector de Burger. Y aquí distinguimos algo. ¿Cuál es la línea de dislocación? Es como que usted pusiera aquí un tornillo.
y comenzara a girarlo. Entonces va a ir desplazando, pero observe, esta será la línea de la dislocación y el vector de Burger está aquí. Entonces son paralelos, ¿verdad? Tenemos paralelo la línea de dislocación. La dirección de deslizamiento, ¿de qué dependerá? La dirección de deslizamiento depende de la cantidad de átomos en esa línea. Tenemos al final de la clase ese detalle, porque en las estructuras se identifican diferentes posiciones de átomos. Por ejemplo, tenemos este plano, así. O puedo tener, esta no me salió bien, lo voy a corregir. Voy a corregir este. Entonces, puedo tener algo así. Aquí va. Aquí, 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 aquí va. Entonces, observemos. Pueden haber diferentes direcciones en esos planos, en ese acomodamiento de átomos. Yo puedo tener una dirección aquí, como puedo tener una dirección aquí, como puedo tener una dirección acá. Del mismo modo, puedo tener una dirección acá, puedo tener una dirección aquí, puedo tener una dirección acá. Entonces, como hemos hablado que los planos de átomos se impulsan y se hacen deslizar unos sobre otros, cuando tenemos esta distribución, ahí ya es un problema, porque este átomo de este plano le tocaría hacer esta trayectoria. Y esta brecha demanda demasiada energía. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, esta dirección, esto implica que habrá otros átomos en esas posiciones y lo único que tienen que vencer es esta brecha. Es más fácil, es menor la caída que tiene acá, el espacio a vencer. Entonces aquí hay que aplicar una carga o suministrar energía, pero en menor escala de lo de acá. Entonces, la dirección de deslizamiento se define como aquella en la que existe mayor cantidad de átomos. Técnicamente se dice, la dirección de deslizamiento es aquella en la que existe mayor densidad lineal. Pero como sabemos que densidad es masa entre volumen, decimos, bueno, pues densidad será donde hay más masa. Densidad es donde hay más átomos. Entonces, para que se entienda fácil, yo prefiero decir, la dirección de deslizamiento es aquella en la que hay mayor cantidad de átomos. Si tenemos esto, yo digo, en esta dirección, ¿cuántos átomos hay? 2. Y en esta dirección, ¿cuántos átomos hay? 1, 2, 3. 3. Como en esta hay mayor, esta es la dirección preferente de deslizamiento. Porque tiene mayor densidad lineal, tiene mayor cantidad de átomos. En esas direcciones es en las que el deslizamiento, el movimiento de los planos de átomos ocurre. ¿Puede ocurrir en otras? Claro que sí, pero desde la perspectiva ingenieril, usted decide aplicar una carga grande o aplicar una carga pequeña. ¿Cuál prefiere? Obvio que por capacidades de máquina, por energía, usted siempre va a preferir aplicar la menor carga posible para la deformación. Entonces, por esa razón, es que en esas direcciones preferenciales de deslizamiento tenemos las menores fuerzas que se pueden aplicar y eso se mide a través del esfuerzo de corte crítico resuelto que vamos a hablar más adelante.
La trayectoria de la dislocación helicoidal para dar origen a su nombre es una espiral. Y si en las dislocaciones de borde teníamos regiones con átomos amontonados que generan esfuerzos de compresión y regiones con los átomos con los enlaces estirados que generan campos de tensión, en las dislocaciones helicoidales o de tornillo se generan esfuerzos de corte, ¿verdad? No es que los átomos se amontonen o se estiren en otro lado, no, sino que se generan alrededor de la dislocación esfuerzos cortantes. Y como hemos visto, la línea de dislocación es esta y el vector que marca la diferencia entre los puntos de salida y de llegada, el que cuantifica el desplazamiento del plano, el que cuantifica el efecto de la dislocación, el vector de Burger, es paralelo. En la dislocación de borde, perpendicular. En la dislocación helicoidal, paralelo. La imagen nos muestra los campos de tensión que estábamos comentando. Cuando tenemos una dislocación de borde, aumentan los átomos porque este es un semiplano extra. Entonces, ¿qué significa semiplano extra? Más átomos. Están más amontonados, están más juntitos y por lo tanto aquí tenemos un campo de esfuerzos de compresión. Por el contrario, en la zona abajo de la dislocación, los enlaces se estiran. Aquí tenemos un semiplano y todo esto es un diámetro atómico. Imagínense, tiene que incrementarse en esa magnitud el espaciamiento entre los átomos. Ya no tenemos el espaciamiento de equilibrio que podemos tener en esta zona, sino que ahora es mayor. Entonces los enlaces quedan estirados y por eso identificamos campos de tensión. En cambio, alrededor de la dislocación de tornillo o helicoidal, ¿verdad? Como que fuera un pastelito, entonces alrededor de la dislocación se generan esfuerzos de corte, ¿verdad? Porque se ha desplazado, no es que se ha insertado un semiplano, sino que simplemente se ha aplicado un par de fuerzas, se han generado esfuerzos de corte y esos son los que se representan alrededor de la línea de dislocación. Esta zona de acá no sufre, esta zona de acá no sufre. ¿Cuál es la zona afectada? La que está alrededor de la dislocación. Mire la influencia de la dislocación de borde, aquí todavía y aquí todavía. Pero ya por esta región de acá, el cristal vuelve a tomar sus dimensiones ideales. Campo de influencia alrededor de la línea. La línea aquí viene aquí, ¿verdad? Y la línea acá, pues es esta de acá. Siempre el campo de esfuerzos alrededor de la línea. Vimos en el video que las dislocaciones se mueven, pero ¿cómo se mueven las dislocaciones? El impulso para iniciar el movimiento, hemos visto que es a través de la aplicación de esfuerzos de corte. Y entonces aquí tenemos pues la primera imagen en la que el cristal, voy a poner un rojo para que se note, en el que notamos, miren, aquí están los enlaces, 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 aquí. Este es el semiplano, esta es la dislocación.
simplemente un semiplano extra de átomos que rompe la regularidad. Entonces, podemos observar que por la aplicación de estos esfuerzos de corte, mire, aquí siempre en par, este obliga a este segmento a deslizar hacia allá y este de arriba obliga al segmento a deslizar hacia la derecha. Es como que tuviéramos esto. Estos son los planos. Estos van a deslizar hacia allá y estos van a deslizar hacia allá, ¿verdad? Y ruedan porque esto permite que la energía aplicada sea pues mínima para iniciar ese movimiento. Y notamos que la dislocación está aquí. Después vemos que aquí está ocupando la segunda línea, aquí vemos que está en la tercera, aquí vemos que 1, 2, 3, ya está en la cuarta, y esto significa movimiento de la dislocación. Al final la dislocación se mueve a lo largo de toda esta dirección, a lo largo de un plano preferencial y forma un eslabón al llegar al final. Entonces, como hemos hablado, que la ventaja de que existan las dislocaciones en los materiales metálicos es el poder romper y volver a formar enlaces. Entonces, aquí hay enlaces. Si estos átomos no están aislados, no, aquí hay enlaces, pero también hay enlaces para acá. Se rompen estos enlaces, la dislocación avanza y ¿qué sucede? Que ahora se forman este enlace y estos enlazan aquí, ¿verdad? Lo que teníamos aquí, fíjese, entre el segundo y el tercero, pues ahora vemos que está el segundo con el segundo y el tercero está con el cuarto. Y así sucesivamente se van rompiendo y formando enlaces a medida que la dislocación va avanzando. Es por eso que el movimiento de la dislocación se compara con el movimiento de un gusanito, ¿verdad? Porque en el momento en que el enlace se rompe, es como cuando el gusano arquea el cuerpo para impulsarse y deja de estar en contacto con la superficie. En este momento se rompe el enlace, pero después el gusanito vuelve a poner su cuerpo en contacto y en este instante es cuando el enlace se vuelve a formar. Pero cuando el gusanito pone el cuerpo en contacto, sabemos que ha avanzado, ¿verdad? Ya no está en el mismo punto. Entonces, notamos que de la misma forma en que el gusano arquea y avanza por medio de despegar el cuerpo y de impulsarse hacia adelante, pues también la dislocación, pero a través de romper el enlace y formarlo con un átomo de un plano que está más adelante. Pero todo eso porque se le ha aplicado un esfuerzo cortante. El material está a temperatura ambiente, puesto en una bodega, almacenado. No espere que la dislocación se mueva. La dislocación se mueve únicamente cuando usted le aplica un esfuerzo de corte y por procesos térmicos. Pero si el material está así colocado en la superficie, colocado en cualquier lugar a temperatura ambiente, no espere que las dislocaciones van a estar ahí moviéndose. No, no, no. Eso es a través del estímulo. Es fácil, entonces, inducir el movimiento porque al haber mayor cantidad de átomos aquí, dijimos, aquí hay esfuerzos de compresión y los átomos están más cerca.
Como los átomos están más cerca, pues es más fácil rodar una capa sobre otra. Y entonces decimos, bueno, el esfuerzo de corte requerido es mínimo, es el menor que en cualquier otra dirección. Por ejemplo, si usted quisiera desplazarlo en esta dirección, pues allí no sería tan fácil como en esta. Entonces decimos, bueno, existen entonces planos en los cuales se provoca el deslizamiento y direcciones dentro de los planos, porque recuerde que un plano es esto. Y usted puede tener esta dirección, esta dirección, esta dirección. Entonces se identifica un plano y se identifica una dirección en la que el deslizamiento, el movimiento de la dislocación ocurre. Deslizamiento de plano de átomos. Por eso es que el movimiento de la dislocación también se conoce como deslizamiento. Y tenemos, ¿verdad?, al final que el material ha experimentado un avance de la dislocación y, como vimos acá, la formación de un eslabón. Ahora, si tenemos 10 a la 6, 1.000.000 de líneas de dislocación, de centímetros de dislocación en un material, estamos hablando acá de una sola dislocación, pero son muchas. Por lo tanto, las dislocaciones del mismo signo se van apilando y eso va generando diferentes escalones. Cada vez que la dislocación se mueve, pues tenemos allí que el movimiento se cuantifica por medio del vector de Burger. Entonces decimos, línea de dislocación, vector de Burger, perpendicular. No vaya a creer que el signo es así, de esta forma, no. El signo de la dislocación es una T invertida. O puede ser una T si es negativa. Estos eslabones que provoca el desplazamiento de la dislocación ocurren tanto en la dislocación de borde como en la dislocación de tornillo. Pero vemos que la acción es diferente. En la dislocación de borde, como hemos visto, pues comenzará acá con un cristal perfecto y por la aplicación de los esfuerzos de corte se desplazará todo el conjunto de semiplanos en la dirección preferencial, teniendo como resultado estos eslabones. Viene otra dislocación y esto forma otro eslabón. Viene otra dislocación y esto forma otro eslabón. Y así se van apilando las dislocaciones, ya sea en este plano o en otro plano. O sea, aquí se pueden ir formando más eslabones. En la dislocación helicoidal, pues todo comienza porque aquí está la línea de dislocación, la aplicación de los esfuerzos de corte, y vemos que esta zona se desplaza. Y aquí vamos viendo ya el eslabón. Entonces, a medida que se va aplicando la carga, pues esto va avanzando. Hasta que al final tenemos un eslabón que cambia por completo las dimensiones, la forma del cristal original. Entonces aquí tenemos como consecuencia esa distorsión. Átomos en nuevas posiciones. ¿Qué implica esto? Que los átomos tienen más energía. El sistema en sí tiene más energía. Y por eso, por la presencia de las dislocaciones, es que el material puede incrementar su resistencia mecánica, porque incrementa la energía del sistema, ya sea a través de los desplazamientos, como también obstaculizando
otras dislocaciones. Las gradas, por supuesto, no se ven. Recuerde que estamos a escalas atómicas, entonces a simple vista no se ven. Pero cuando hablamos de millones de dislocaciones, allí sí al final sí se puede notar la diferencia. Por ejemplo, algunas veces cuando los metales se someten a flexiones, ¿verdad? Entonces todas estas arruguitas son esos eslabones de las dislocaciones que se han desplazado a través del cristal o a través de los cristales. Ya que me preguntaban algo sobre esas direcciones de deslizamiento en monocristal, porque aquí sí vamos a hacer esa aclaración, ¿verdad? Que aquí estamos hablando de un monocristal. ¿Por qué monocristal? Porque es una sola región donde tenemos un ordenamiento y una orientación. En policristales ya tenemos esto. Y entonces el comportamiento es estadístico. Entonces, para modelar el comportamiento de la dislocación, se hace en materiales monocristalinos por medio de la formulación de la ley de Smith. ¿Qué nos dice la ley de Smith? Nos dice que hay un esfuerzo de corte resuelto, porque esto nos va a indicar el menor esfuerzo al cual comienza ese movimiento de dislocación, que se puede calcular en función del esfuerzo normal por el coseno del ángulo phi y el coseno del ángulo lambda. ¿Quiénes son phi, lambda y sigma? Sigma es un esfuerzo. Ustedes me imagino que de física se recuerdan en referencia a la simbología. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos tener pues un cuerpo cilíndrico como referencia en el que se aplica una fuerza axial. Entonces, ¿cómo caracterizamos la acción de esta fuerza? Sabemos nosotros que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, pero área transversal. Pero eso es cuando la fuerza es axial. Pero, ¿y si el plano compacto no se encuentra perpendicular al eje, sino que en cualquier otra orientación, voy a definir en ese cuerpo una nueva área? Esta, pudiéramos decir, es el plano de deslizamiento. Que hay. Y en él, la dirección de deslizamiento preferente, donde hay mayor cantidad de átomos. Entonces, esta va a ser el área en la cual voy a tener que analizar la influencia de esta fuerza. Por lo tanto, tengo que descomponer la fuerza en una componente normal, perpendicular, y en una componente tangencial. Eso es lo que sucede ya en un material relacionando con el plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento. Entonces, ¿cómo entiendo la presencia de esos ángulos phi y lambda? Pues lo voy a hacer acá, ¿verdad? Con respecto a una horizontal. Aquí vemos nosotros que este es perpendicular a este es perpendicular a este, y entonces este ángulo de acá será este mismo de aquí, ¿verdad? El ángulo phi. Y con respecto a la dirección de deslizamiento, pues entonces se formula el ángulo lambda, ¿verdad? Con respecto a la línea del eje, a la componente axial. Entonces, ya teniendo esto, ¿verdad?
Como podemos ver, la aplicación de la fuerza va a generar que se deslicen los planos de átomos, pero no va a suceder esto, que es lo que nosotros creeríamos que pasaría, ¿verdad? Que esto se vendría a ser así y que existiría este eslabón. No, sino que va a suceder esto. Y se forman esos eslabones de esta manera. Esto queda un poquito más grande. En la medida en que hay más dislocaciones, pues se van apilando más eslabones y se va generando esto, ¿verdad? Esa es la deformación y en cada una un vector de Burger de diferencia. Entonces, conocemos la aplicación de la fuerza, porque esta sí se cuantifica, ¿verdad? Por medio de las máquinas de ensayo, lo que sea. Se cuantifica la acción de la fuerza, pero ¿cómo responde el material? Eso es lo que establece la ley de Schmidt. Tenemos el triángulo de vectores acá con la componente tangencial, la componente normal y la fuerza aplicada sobre el eje. Ay, esto. Me puse, creo que me puse el otro. No sé si ustedes tienen el que está solo, porque creo que lo había borrado, pero subí el archivo que no era. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? La componente tangencial será al igual que cuando definimos el esfuerzo, fuerza sobre área. Solo que ahora tenemos la fuerza tangencial sobre el área que hemos identificado acá. Esta área también tiene un cierto ángulo con respecto a la horizontal, ¿verdad? Acá. Y este ángulo es phi, como ya vimos, ¿verdad? Este perpendicular con este perpendicular con este. Entonces, lo que se forma aquí, phi. Entonces, eso me permite que tenga esto de aquí, que es A, que es todo esto. Esta es el área transversal, la horizontal, pudiéramos decir, y esta es la otra componente. Entonces puedo definir el coseno, que es lado adyacente sobre hipotenusa. Esta es la hipotenusa y este es el lado adyacente. Entonces, ¿verdad? Coseno es igual a lado adyacente sobre hipotenusa, de donde, despejando a sub 0, nos queda A coseno de phi. Esta expresión la vamos a sustituir aquí. A sería A sub 0 sobre coseno de phi. ¿Y cuál es la fuerza? Como ya tenemos nuestro triángulo aquí, ¿verdad? De la misma forma, aquí tenemos el ángulo recto y esta sería la hipotenusa. Entonces, el coseno de lambda, lado adyacente sobre hipotenusa. De donde, despejando f sub r, tenemos f coseno de lambda. Y es lo que vamos a sustituir acá. Esto es f sub r. Yo tenía otro archivo donde borré todo esto, pero me apareció, me equivoqué a la hora de que lo subí. Entonces, cuando nosotros sustituimos, pues tenemos acá una expresión que tenemos que racionalizar, ¿verdad? Extremos por medio. Vamos a poner un unito chiquito aquí y decimos extremos por medios. Entonces, extremos, f coseno lambda multiplicado por esto, coseno de phi, sobre 1 por a sub 0 o el área transversal de ese cilindro, de esa probeta, a sub 0. Y ahora solo nos queda hacer esto. Porque sabemos que el esfuerzo es igual, el esfuerzo normal es igual a la fuerza sobre el área transversal.
es esto que tenemos aquí. Entonces, estimamos el esfuerzo de corte a partir del esfuerzo normal y los ángulos en que se presentan esos planos de deslizamiento en el material. Por eso es que se hace en un monocristal, porque ahí hay una orientación que se mantiene a lo largo de todo el volumen del material. En un material policristalino en el cual en cada cristal cambia la orientación, pues ya no se puede modelar este comportamiento, sino que se hace de una manera estadística, ¿verdad? Como un promedio. Pero en monocristales sí aplica esta relación de la ley de Smith. Entonces vemos que el esfuerzo de corte es menor, es una fracción del esfuerzo normal. Y eso significa que si yo quiero deformar un material y necesito aplicar para ser muy eficiente la menor carga, puedo tener esta condición. Entonces, voy a dibujarlo 2 veces. Entonces, ¿qué sucede? Me sale energéticamente más conveniente aplicar esfuerzos de corte que obligan a deslizar y que vencen solo esta resistencia mínima que aplicar esfuerzos normales en los que voy a estirar estos enlaces. Aquí los enlaces se rompen y se vuelven a formar, pero cuando usted aplica un esfuerzo normal y rompe enlaces, allí ya tiene una falla, porque el enlace no se vuelve a formar, porque esto separa los planos y estos los hace rodar unos sobre otros. Por lo tanto, para inducir la deformación en un material metálico, se hace por medio de la aplicación de esfuerzos de corte, ya que estos tienen un menor valor. Energéticamente, ¿qué podríamos decir? Pues se aplica menos carga. ¿Cuál es el valor de este esfuerzo de corte? Pues veamos, aquí hay valores bajos, valores intermedios y valores altos. Los valores más bajos corresponden, estos son los 2 bajos. Los valores bajos corresponden a estructuras FCC. ¿Cuál es la característica? Que son compactas. Después vemos estos otros valores que pudiéramos decir son intermedios y que pertenecen a la estructura HCP. Sí, es compacta. Porque no voy a negar que es compacta, pero tiene un patrón de orden diferente a la FCC. Y el valor más alto corresponde a la estructura BCC, y esta es la menos compacta. Si apenas 0.68% de índice de eficiencia versus, perdón, el 0.68 versus el 0.74, quítale el %. Entonces vemos que aquí los planos son más abiertos. Y al ser más abierto, pues induce a mayor requerimiento energético. Y además, como vamos a ver más adelante, es la cantidad de planos que se influyen. Y aquí vemos, pues lo que les comentaba, cómo los eslabones se van formando a medida que las dislocaciones van avanzando, ¿verdad? Esto correspondió a una dislocación, esto correspondió a otra dislocación, pero esto, imagínense, son distancias atómicas. Cuando ya lo vemos a una macroescala, es un montón de eslabones apilados. En este caso, vienen en este plano. Aquí vienen en este otro plano. Pero si aquí vienen más y más dislocaciones, pues aquí se van a ir generando eslabones más anchos. Los sistemas de deslizamiento. Bueno, esto me permite explicar la diferencia en estos valores y principalmente en esto que hemos dicho. ¿Pero por qué? Las dos son celdas compactas. ¿Por qué en unas
andan en el orden de 100 y las otras 1000. ¿Qué explica esta diferencia de comportamiento? Bueno, pues aquí está la explicación. Aquí tenemos los sistemas. La red FCC, la red BCC para el sistema cúbico y la red HCP para el sistema hexagonal. Aquí tenemos la identificación de los planos y las direcciones. Este es el plano de deslizamiento. Y en él se visualizan esas direcciones. ¿Cómo son esos planos? Así. Y la dirección va acá, acá, aquí. 3 direcciones en cada plano de deslizamiento. ¿Cuántos planos hay? Aquí lo vemos. Este es el número de planos. Y estas son las direcciones. Al producto de planos por direcciones en cada celda se llama sistema de deslizamiento. Entonces, la celda FCC, que tiene 4 planos de este tipo y 3 direcciones en cada plano, totaliza 12 sistemas de deslizamiento. Y la HCP, que es otra celda compacta, ¿cuál es el plano de deslizamiento? Es este. Y en él hay 3 direcciones. ¿Cómo es este plano? Es así. Ustedes lo están haciendo en la tarea 1. Entonces vemos acá y la dirección, ¿verdad? Que hay una que va aquí, hay otra que va acá y otra que va acá. ¿Qué es lo que se ha representado aquí? Hay un solo plano de deslizamiento en la estructura HCP, el plano basal, 3 direcciones, 3 sistemas. Esto versus esto es lo que explica esto. Mayor cantidad de sistemas de deslizamiento. ¿Qué significa? Que hay 12 oportunidades en las que iniciar el deslizamiento. Que solo existan 3 sistemas, pues hay 3 oportunidades. La probabilidad es menor. De todos los planos existentes, solamente en 3 sistemas, de todas las combinaciones que puedan haber, porque hay más planos allí, no es parte de la asignatura, pero aquí están los planos. Los planos se hacen, como lo hemos visto, a través de un sistema de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces aquí se van identificando tanto las direcciones como los planos a través de los recíprocos. Y entonces, por ejemplo, aquí puede haber una dirección. Entonces, podemos tener en las celdas, puede haber un plano, por ejemplo, aquí atravesado, etcétera. Pero de toda esa combinación que puede existir, solo en 3 sistemas puede darse el deslizamiento de esa forma más factible, al menor valor del esfuerzo de corte. Y eso es lo que explica el por qué la FCC tiene el más bajo, a pesar de ser tan compacta como la HCP. La BCC, que tiene los planos más abiertos, identifican 6 planos y 2 direcciones. Los planos son así y las direcciones acá, pero este espacio que les decía antes, el átomo cuando desliza aquí requiere energía. Pues bien, esa demanda de energía es lo que explica por qué en el BCC la componente crítica del esfuerzo es de 10.400. Requiere mayor energía para iniciar el deslizamiento. El esfuerzo de corte que vemos acá es superior a lo demás. Acá tenemos los diferentes sistemas, ¿verdad? Para que ustedes puedan trazar en ellos las direcciones
e identificar los planos como apoyo a su tarea, ¿verdad? Así que esto les va a servir para la tarea 1 que estamos desarrollando y ustedes tracen sobre ellas las direcciones para que reafirmen ese conocimiento. Así como tenemos defectos de línea, la tercera categoría de defectos son los denominados defectos de superficie, que ya vimos que también se le llama defectos bidimensionales en 2 dimensiones. Hay diferentes tipos de defectos de superficie, pero lo que los caracteriza es que son áreas o son planos o límites que separan el material en regiones. Y entonces dividimos el material y en cada una de estas regiones hay una orientación diferente, aunque la estructura cristalina sea la misma. La importancia de los defectos superficiales es que, al igual que los defectos puntuales y lineales, crean distorsión, rompen el orden, ¿verdad? Provoca irregularidad y además interrumpen la continuidad. ¿Qué entendemos por interrumpir la continuidad? Que si en una región la dislocación se va moviendo acá, pues ella no encuentra ningún obstáculo. Pero cuando llega al límite de esa región, como hay un cambio de orientación, pues ella tendrá ya no que ir en esta dirección, sino que a lo mejor cambiar acá. Y todo cambio de dirección tiene implícito un incremento de la energía. Entonces, si la dislocación no tiene la suficiente energía, se queda anclada en ese punto. Por eso son importantes estos límites o defectos de superficie, porque al obligar a demandar mayor energía, incrementa la resistencia del material. En palabras simples, tengo que aplicar una carga mayor, tengo que aplicar mayor magnitud, una carga de mayor magnitud, tengo que hacer más fuerza para que esa dislocación pueda seguir avanzando, seguirse deslizando, seguirse moviendo. Entre los defectos de superficie, pues vamos a marcar acá, tenemos, ¿verdad?, diferentes límites que dividen esas regiones. Fíjese lo que nos dice. Tiene la misma estructura. Quiere decir que si todo esto es BCC, pues en cada cristal o grano será BCC, pero la orientación cambia. La orientación viene acá, la orientación viene acá, la orientación viene acá. Entonces imagínese, tiene una dislocación acá, ¿verdad? Viene así como la serpiente por el bosque buscando su colita y llega acá. ¿Y qué pasa cuando llega aquí? Aquí hay otra orientación y la dislocación tiene que cambiar. Este cambio le obliga a demandar energía. Y si la dislocación sigue avanzando y acá llega y encuentra otro cambio y tiene que modificar su dirección, le involucra más energía. Esa es la importancia de los defectos de superficie. Y como tales podemos tener, por ejemplo, estos vértices, donde tenemos 4 granos o cristales juntos. Estos de atrás, ¿verdad? Y los del frente. Como esta de aquí, entre 2 cristales o granos. Podemos tener estos lados comunes entre granos, ¿verdad? Entonces, todas estas líneas o límites, si yo lo dibujo de esta forma, esta línea me genera superficie en profundidad. Y esa superficie es la que me divide el material en esas porciones con diferente orientación. Esa superficie es la que impide que la dislocación siga su movimiento.
como tal, vamos a tener que el material no es infinito. El material tiene un límite al que nosotros denominamos superficie externa. Que es esta de acá. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues ya no hay átomos, ya no hay continuidad y por lo tanto se rompe esa regularidad. Recuerde que es el enlazamiento el que mantiene esas distancias de equilibrio en el arreglo de los átomos. Pero cuando ya no hay más átomos, esas distancias se rompen. Por lo tanto, al no tener tantos vecinos, los átomos no están fijos en esas posiciones tan cercanas y entonces se incrementa la energía del sistema. Tener más energía posibilita que pueda reaccionar con otros elementos del ambiente. Por esa razón es que los materiales sufren corrosión. Y además, si usted le aplica, por ejemplo, una corriente de aire o un contacto con otro material, como aquí el enlazamiento solo está en estos puntos, es más fácil arrancar el material, romper el enlace y arrancar el material. Por eso es que en la superficie los materiales sufren ya sea corrosión o este fenómeno de erosión, ¿verdad? Que es un arranque de masa. Definimos como límite de grano a la superficie que separa los granos individuales, ya se los dibujé, estos vendrían siendo los límites y aquí distinguimos la misma estructura pero diferente orientación, una orientación aquí, otra orientación acá, otra orientación aquí. Los cristales o granos se generan durante la solidificación, lo hablamos cuando comentamos lo de las vacancias, al crecer a partir de núcleos, diversas regiones que van solidificando. Al avanzar la solidificación chocan entre ellas y eso da pie a generar los cristales. Pero ¿qué sucede en estas regiones? Mire, aquí los átomos guardan un orden regular. Aquí faltan átomos. Los átomos están más separados. Entonces, hay menor cantidad de átomos, no se cumple el orden regular, no hay un orden y por lo tanto los átomos están en otras posiciones incrementando la energía del sistema. En estas regiones del límite la energía aumenta. Es mayor la energía aquí que lo que tenemos acá. Quiere decir que en esta zona habrá disponibilidad de energía. Por eso es que muchas veces la corrosión comienza en esos puntos, porque ahí hay disponibilidad de energía. Las fallas que nuclean crecen a partir de fisuras en esos puntos, porque hay energía que las alimenta. Entonces, los límites de grano, si bien son importantes, pero son regiones que también pueden ser resumideros de impurezas durante la solidificación, porque mantienen un nivel energético bien alto. Los límites de grano permiten explicar la diferencia en comportamiento entre un material monocristalino y un policristal, ya hemos dicho. Los límites actúan para que la dislocación cambie su dirección y cada cambio de dirección es un incremento de energía. Es por eso que en un monocristal vemos este comportamiento y en cambio en un material policristalino donde hay cambios de dirección de la dislocación, la resistencia es mayor, ¿verdad? Entonces vemos acá que para el mismo nivel de deformación, en el monocristal se requiere este esfuerzo, mientras que en el material policristalino es mayor. ¿Verdad? Hay que aplicar más carga porque hay más límites que anclan la dislocación. Como tal, tengo un minuto, como tal, las dislocaciones se apilan y forman fronteras.
Entonces, como hemos visto, esos bordes, esos eslabones, cuando el ángulo es pequeño, se conocen como fronteras de ángulo pequeño, ¿verdad? Tenemos esos límites de grano, esas regiones desordenadas, irregulares, que se juntan, pero son pocos grados de inclinación la diferencia. Por eso se llaman fronteras de ángulo pequeños. También las podemos tener como esos eslabones, ¿verdad? Como dislocaciones apiladas, ¿verdad? Que es lo que se representa acá porque no queda este espacio. Esto se ha dividido para que se note. Entonces, en los límites de grano podemos tener ese tipo de estructura, pero también podemos tener fronteras de ángulo grande, ya cuando tenemos más de 30, 35 grados. Y acá los desajustes son mayores, ¿verdad? Aquí el cambio de dirección es mayor y entonces el requerimiento energético aumenta. Ya no es tan fácil como identificar esas dislocaciones, esos eslabones, sino que son áreas con bastante falta de ordenamiento, ¿verdad? Son áreas bastante poco eficientes porque hay menos masa, no se cumple el orden y, por supuesto, la energía también incrementa. Bueno, vamos a llegar acá y en la próxima clase les voy a comentar sobre el tamaño de grano porque es lo único que nos queda, ¿verdad? Solo nos quedaban estas 3 diapositivas y las voy a comentar en la próxima clase como parte de los defectos de superficie. ¿Cuál es la importancia del tamaño de grano? Pues en sí no es el tamaño, sino la cantidad de límites, ¿verdad? Y como hemos hablado, generan esa interrupción al movimiento de la dislocación. Bueno, regreso entonces para despedir esta clase al aula.